De hecho, el tema de hoy quisiera compartir con ustedes. El tema es deudores. Así que vamos a buscar Romanos capítulo 1. Vamos a hablar 3 pasos, estorbos para cancelar esa deuda, nuestras prioridades en esa deuda y luego las naciones y la unidad del Espíritu para lograr cubrir la deuda. Esto es como los mortgages, como las hipotecas, que se tardan mucho y usted paga y paga y paga y como que debe lo mismo, ¿no? Pero llega un momento en que un día la cancela. Depende cuán larga sea la hipoteca, de 15 años, de 20, de 30 años. Así que tenemos una deuda con todos los elegidos del Señor. Bien, Romanos capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que, ¿cuántas veces? Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Fíjate, él quiso ir muchas veces a los romanos, a Roma, pero había estorbo. Alguien no quería que él llegara a Roma. Y como ya usted sabe, el que no quería que él llegara a Roma era el apóstol Pedro, Juan y Judas. Porque Pedro estaba muy ocupado con Cornelio, levantando lo que se conoce hoy como el Vaticano. Y si Pablo llegaba antes de tiempo, podía afectar el desarrollo de ese trabajo, que sus tentáculos iban a llegar a todas partes del mundo. Entonces él dice aquí, yo me propuse muchas veces, pero se me levantaban unos estorbos tremendos. Y es que los apóstoles no querían que él llegara allá. Como bien usted sabe, los apóstoles tenían otro evangelio, que era el evangelio de la circuncisión. Pablo era el único que tenía el evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles. Entonces él dice ahí, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás que. Y Pedro quería, recuerden que la acusación de Pablo a Pedro era, Pedro, ¿por qué tú obligas a los gentiles a judaizar? Esa era la acusación de Pablo, porque Jesús de Nazaret le había dicho a ellos, por camino de gentiles no vayáis. O sea, no me lleven estas enseñanzas a los gentiles. Pero entonces ya los apóstoles están ubicados en Roma. Y como están en Roma, Pablo quiere ir. Pablo sabe que le están haciendo daño a los romanos. Pablo sabe que los apóstoles están predicando allí junto con Cornelio, que daba grandes ofrendas, era el que financiaba el proyecto. Pero entonces tenía estorbo. Parece que llamaban a American Airlines, a United, a Bianca, y a que no coja vuelo, ¿no? ¿Verdad? No habían aviones allí, así que me imagino que era un poco la forma de llegar a Roma, y Pedro tenía contactos con Cornelio y se aseguraba que Pablo no llegara. Hello. Hablo delante del Señor, no miento, así es la historia. ¿Por qué no podía llegar? Mira lo que dice, muchas veces. Mira cómo dice, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Como quien dice, habían algunos que se avergonzaban.
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se metió a las promesas de Joel. El justo por la fe vivirá. Y los apóstoles no estaban en fe. Los apóstoles estaban en obra, haciendo misa, escapulario, haciendo rosario, inventando oraciones, inventando indulgencias. Por eso Pablo quería llegar para tener algún fruto, porque si Pablo no llegaba, no había ¿qué? Fruto. Los gentiles iban a comer el romanismo como se lo comieron. Y entonces esa era la deuda de Pablo. Pablo tenía deuda. La deuda de él era el mundo entero, todo lo que existía en aquellos tiempos. Y entonces vamos a ver estorbos, los estorbos, cómo se presentaban los estorbos de Pablo, porque se te van a presentar a ti. Tú tienes una deuda, diga yo tengo una deuda. Somos deudores. Con los demás que no conocen esta palabra, somos deudores. Pero se te van a presentar formas. Por ejemplo, vamos a buscar en Gálatas 4, verso 17. Porque Gálatas es una iglesia que Pablo levantó. Pero se le metieron los apóstoles allí. Gálatas capítulo 4, verso 17. Bueno, vamos a leer el verso 15 para que veas cómo Pablo está indignado porque los apóstoles les robaron esta congregación. Mira lo que hacía Pedro en el verso 14 del capítulo 2, para luego ir al verso que le dije. Mira el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿a quién? ¿Dije a quién? Delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Entonces, ¿cuál era el propósito de Pedro? Coger a un gentil y hacer lo que judío. Hello. Eso no se puede. Un gentil es gentil. El judaísmo no tiene que ver nada con nosotros. Y entonces Pedro fue desobediente. Por eso es que nosotros aquí no respetamos sus dos escritos, porque están llenos, mezclados de judaísmo. Digo, un individuo que está fallando así, yo no confío en lo demás que me escriba.